Definamos ahora los elementos que conforman un mapa conceptual. Primero, el concepto. Un concepto es una regularidad de eventos u objetos que hemos observado y se ven designados por una etiqueta, que es el nombre del concepto. Básicamente se trata de una clasificación. Veamos el ejemplo del conjunto. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una agrupación de elementos arbitrarios que poseen alguna característica en común. Con esta descripción nosotros acabamos de enumerar cualquier elemento que se nos pueda ocurrir que, siempre y cuando posea características en común con otros, pertenecen a un mismo conjunto. Con esta descripción clasificamos dichos elementos y con eso formamos el concepto de un conjunto. Por otro lado, la proposición es la unión de conceptos. Cuando unimos conceptos, nosotros estamos conectándolos por medio de relaciones. Y es importante observar, como en el ejemplo abajo, que los conceptos siempre se ven definidos como sustantivos, mientras que las relaciones son siempre verbos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer al formar una proposición es armar algo similar a una oración o frase, de manera que el conocimiento pueda ser enunciado como una de estas. Por ejemplo, un conjunto posee elementos. Esta pequeña frase se ve expresada por el mapa conceptual elemental que estamos viendo en el ejemplo. La relación de posesión es el verbo que conecta los conceptos de conjunto y elementos. Los otros elementos de un mapa conceptual son la jerarquía y los dominios. Una jerarquía nos permite contestar a la pregunta de qué concepto engloba, comprende o resume a otros conceptos. Tenemos que pensar en la jerarquía como niveles de abstracción. Y entonces, cuando a partir de un concepto podemos derivar otros conceptos, estamos estableciendo esta jerarquía. Digamos, por ejemplo, que hablamos de cafeteras. Al hablar de una cafetera, sabemos que todas las cafeteras hacen café. Ahí está la clasificación que nos permite formar el concepto. Pero por supuesto, hay cafeteras automáticas, hay cafeteras programables, hay cafeteras de vidrio, hay cafeteras caras, cafeteras baratas, etc. Miles de clasificaciones. Estas subclasificaciones nos permiten formar lo que podríamos imaginar como subconceptos, y es de allí de donde se derivan los niveles de abstracción, porque el concepto de cafetera general está englobando a todas las subcategorías de cafeteras como las que acabamos de enunciar. Debemos observar que cuando hacemos nuestra jerarquía, en un mapa conceptual normalmente dibujamos de arriba para abajo, de forma descendente. Lo más general se coloca hasta arriba y los conceptos se van haciendo más específicos conforme bajamos en la jerarquía. Hablemos ahora de los dominios. Los dominios nos permiten separar proposiciones. Cuando nosotros formamos un dominio, estamos armando una proposición que se relaciona con una idea específica. Por ejemplo, podemos hablar de qué componentes conforman una computadora y armar un mapa conceptual para esto. Una computadora posee un monitor, posee un teclado, el teclado posee teclas, permite escribir, etc. Por otro lado, podemos hablar de qué uso se le puede dar a una computadora. Las computadoras permiten realizar cálculos. Las computadoras permiten comunicarnos con otras personas. Estos dos mapas conceptuales pueden partir del mismo concepto, que es la computadora, pero responden a preguntas distintas. Estas preguntas distintas que se ven respondidas por estos dos submapas conceptuales son dominios. Considerando la jerarquía y los dominios, nosotros debemos observar los conceptos de relaciones cruzadas y la pregunta objeto. Siempre que dibujamos un mapa conceptual, es importantísimo responder a una pregunta objeto. Si no establecemos una pregunta objeto, no tenemos un contexto donde desarrollar nuestro mapa conceptual. Y aunque ciertamente no está mal desarrollar un concepto de dos formas totalmente distintas en un mismo mapa, el objetivo final de un mapa conceptual es organizar nuestras ideas. Y al mezclar ideas separadas, no estamos organizando nada. Entonces debemos establecer una pregunta objeto que nos dé guía,
que nos dé un enfoque de cómo desarrollar nuestro mapa y que nos permita excluir los conocimientos que no son relevantes. Por otro lado, las relaciones cruzadas nos permiten conectar dominios. Es simplemente una relación entre dos conceptos que están en dominios diferentes. La importancia de las relaciones cruzadas viene de que son la conexión entre dos cosas que anteriormente estaban aisladas. Entonces estamos con ellas creando conocimiento. Veamos ejemplificados estos conceptos por medio de una pregunta de física. Si yo lanzo dos piedras de diferente tamaño al aire, ¿cuál cae primero? Claro que no tenemos información suficiente para responder a esta pregunta, y lo más riguroso sería preguntar cuál es el peso de las piedras, ¿hay fricción del aire o no?, desde qué altura están siendo lanzadas, etc. Pero en realidad no nos importa nada de esto porque la respuesta es muy sencilla. Ninguna de las dos piedras cae, ambas se las come el comepiedras volador. Ahora, con esta respuesta tan ridícula conectamos dos dominios que estaban totalmente separados. Yo hice la distracción aludiendo a un campo académico en apariencia que es la física, pero en realidad la respuesta se vio conectando este campo académico con el chiste del comepiedras volador, algo que ya estaba antes en nuestra estructura cognitiva.